Mucha paz de Cristo, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más transmitir a través de este medio la palabra de Dios. Y vamos a considerar un tema muy importante en esta serie de temas que hemos estado considerando acerca de quién es Jesús. Pues hemos visto las declaraciones en la palabra de Dios por los apóstoles que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, según Romanos 9:5, según Primera de Juan 5:20, según Segunda de Pedro 2:1, entre otras escrituras. También Tomás en el Evangelio según Juan, capítulo 20, declara, tras la revelación de haber comprobado que el Señor resucitó, no solamente declara acerca de su resurrección, sino declara diciendo, Señor mío y Dios mío. Bien, y vimos también en la segunda parte cómo Dios es uno. La Biblia contundentemente habla de que Dios es uno desde el principio, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. En el libro de Deuteronomio encontramos el principal mandamiento de todos, que es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En el libro de Apocalipsis nos habla de un trono y de uno que está sentado en el trono. Bien, también hemos considerado cómo Dios es espíritu. Según el Evangelio, según Juan, capítulo 4, versículo 24, dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero el espíritu de Dios no es como el espíritu del hombre. El espíritu de Dios no tiene forma. El espíritu de Dios no tiene un cuerpo. El cuerpo lo tiene Jesús, pero no el espíritu de Dios. El espíritu de Dios, según se describe en algunos pasajes de la Biblia, como en el Salmo 139, David dice, ¿a dónde me huiré de tu espíritu? ¿O a dónde me iré de tu espíritu? Si subiere a los cielos, allí estás tú, hablando en sentido plural de los cielos. También Salomón, en primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27, declara y dice, en verdad es verdad que Dios haya de morar en la tierra, hablando de ese lugar que había construido aquel templo. He aquí que los cielos de los cielos, en sentido plural, los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces, el Espíritu de Dios no tiene una forma, no tiene un cuerpo. El Espíritu de Dios es a la vez la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, el Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Además, según Juan capítulo 1, dice, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. El versículo 18 del mismo capítulo de Juan 1 dice, a Dios nadie le vio jamás. Sin embargo, la manifestación de Dios en carne, el unigénito Hijo de Dios, Él le dio a conocer. Y así es como vemos que se cumple 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice, indiscutiblemente o sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado en el mundo, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Dios, por fin, en la persona de Jesucristo, fue visto, se dio a conocer. Antes a Dios nadie le vio jamás, a Dios en su espíritu. Dios es espíritu y a la vez Él es santo. Entonces, el Espíritu Santo no es independiente a Dios, no es una tercera persona, no. El Espíritu Santo es Dios porque Dios es santo, Dios es espíritu. Él es el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor Jesús.
Bien, luego estuvimos considerando cómo Jesucristo aparece como nuestro creador. Él no pudiera usurpar la creación, ser el creador, porque Dios se pone como el creador de todo. Entonces, si Jesucristo no fuera Dios, estaría usurpando el lugar de Dios como creador. Pero la Biblia dice en Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. El mundo fue hecho por él. Todas las cosas por él fueron hechas, por el verbo, por la palabra, según lo expresa también Juan capítulo 1, versículo 2 y 3. Bien, y ahora en esta parte vamos a considerar cómo Dios es nuestro Salvador, pero todos habrán conocido, todos sabrán que Jesucristo se presenta como nuestro Salvador. Sin embargo, si Jesucristo no fuera Dios, Jesucristo estaría usurpando el lugar de Dios como Salvador, ya que la Biblia pone a Dios como el Salvador, como el único Salvador. Repito, si Jesucristo no fuera Dios, entonces Jesucristo estaría usurpando el lugar de Dios. Pero todo esto lo vamos a ver con la ayuda de Dios y con base en las Escrituras, con base en la palabra de Dios. Vamos a ver a partir del libro de los Salmos, en el nombre del Señor Jesús, libro de los Salmos 3, vamos a partir del Salmo 3. Dice la palabra de Dios en el versículo 8. Del Señor es la salvación. La versión Reina Valera traduce en su versión 60 y en su versión 1602, dice, de Jehová es la salvación. Bien, sobre tu pueblo será tu bendición. Ya hemos aclarado, el original en realidad no tiene la palabra Jehová, tiene el tetragrama, que son 4 letras, YHWH, que no tienen pronunciación. Entonces, por eso algunas Biblias, como la Biblia de las Américas, entre otras, la versión en inglés también, en estas escrituras simplemente dicen del Señor es la salvación. Pero estamos hablando de Dios en el Antiguo Testamento, que de Él es la salvación. Y dice, sobre tu pueblo será tu bendición. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos al Salmo 37. Ahí vamos a estar viendo algunas escrituras de este precioso libro de los Salmos. Salmo 37, versículo 39 y versículo 40 dice en el nombre del Señor Jesús. Pero la salvación, ¿de quién? De los justos es del Señor, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Bien, leo esta escritura porque dice el versículo 39, la salvación de los justos es del Señor. Es decir, quien salva a los justos es Dios, es el Señor. El Señor en el Antiguo Testamento dice que Él es quien salva a los justos. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que los injustos no poseerán el reino de Dios. También dice que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Quiere decir que en el Nuevo Testamento la Biblia refiere claramente que es el justo el que alcanzará la salvación. Y este texto dice que la salvación de los justos es del Señor o es por parte del Señor, por parte de Dios, así como se conoce en el Antiguo Testamento.
Vamos a seguir considerando Salmo 65. Salmo 65, versículo 5. Versículo 5 del Salmo 65 dice: con tremendas cosas en justicia nos responderás tú, oh Dios de nuestra salvación. Por si alguien cree que Dios se refiere como Salvador solamente al pueblo de Israel, pues en este y en otros versículos, en otros textos, vamos a ver que esta salvación se refiere a todos los términos de la tierra. Pues el texto termina diciendo: oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines de la mar. Él es nuestra salvación, no solamente para Israel, sino también para todos los términos de la tierra y de los más remotos confines de la mar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí a la vuelta el Salmo 67, versículo 1 y 2 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las gentes o en todas las naciones. ¿Qué cosa? Tu salvación. Hablando de Dios, Dios como se conoce en el Antiguo Testamento, dice que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las gentes, en todas, incluyendo otras naciones, otras nacionalidades, en todas las gentes tu salvación. La salvación de Dios, tal como se conoce en el Antiguo Testamento, aquí dice que habría de conocerse o habría de darse a conocer en todas las gentes o para todas las gentes. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Continuamos considerando en el Salmo 98. Salmo 98. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Lo tenemos, Salmo 98, versículo 1. Dice ahí la palabra de Dios: cantar al Señor canción nueva, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. El Señor ha hecho notoria, ¿qué cosa? Ha hecho notoria su salvación en ojos de las gentes, ha descubierto su justicia. Hase acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. La salvación es notoria. Ha hecho el Señor notoria su salvación, no solamente, dice en el versículo 2, no solamente para Israel, sino en ojos de las gentes. Sin embargo, también menciona que Él es el Salvador de Israel. Gloria a Dios. Bien, vamos a continuar viendo estas escrituras y vamos al libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1 al 3, dice en el nombre del Señor Jesús: y ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, y la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. El Señor se identifica ante Israel como su Salvador. Yo, el Señor Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador.
a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Entonces, ¿quién es el Salvador? Él dice, yo el Señor, Dios tuyo, soy tu Salvador. Bien, ahí mismo en Isaías leemos el capítulo 45, versículo 17. Dice en el nombre del Señor Jesús, Israel es salvo en el Señor. Hablando del Señor, tal y como se le llama en el Antiguo Testamento, Israel es salvo en el Señor con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Israel entonces es salvo en el Señor con una salvación no temporal, no solamente en aquel tiempo, sino dice aquí con salvación eterna. Bendito el nombre del Señor Jesús. 45, bueno, vamos al 47 de Isaías, versículo 4. Dice ahí la palabra de Dios, nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Nuestro Redentor. Redentor es lo mismo que Salvador, es el que rescata, es el que salva. Y aquí está diciendo una vez más, nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, vamos al capítulo 52, de ahí mismo de Isaías, versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios, cantar alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque el Señor ha consolado su pueblo, a Jerusalén ha redimido. El Señor desnudó el brazo de su santidad ante los ojos ¿de quién? De todas las gentes, y todos los términos de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Entonces, la salvación a la que hace referencia esta escritura y otras, no está limitada solamente al pueblo de Israel, sino aquí dice claramente, ante los ojos de todas las gentes y de todos los términos de la tierra, verán la salvación del Dios nuestro. Hablando de Dios como se le conoce en el Antiguo Testamento. Entonces vemos claramente que Dios es el que salva, no solamente Israel, sino es la salvación y es el Salvador de todos los términos de la tierra, de los lugares más remotos que hay en la tierra. Él es el Salvador, Él es el único que salva, y no solamente en aquel tiempo, sino también, como ya vimos, dice la Escritura que eternamente, es decir, no solamente temporalmente, no solamente en aquella ocasión, sino que el Señor es quien salva eternamente. Bien, vamos a seguir considerando cómo Dios al salvarnos es porque también perdona nuestros pecados. Por cierto que en el Evangelio según Marcos, capítulo 2, hubo una murmuración cuando el Señor Jesucristo perdonó los pecados. Ya hemos referido a esa escritura, vamos brevemente a referirla nuevamente, ya que tiene que ver con este punto que vamos a considerar. Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 2, dice el versículo 1. Y entró otra vez en Capernaum, hablando de Jesús, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra.
Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído por 4. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es una pregunta con retórica. Ya hemos dicho que una retórica nos ayuda a confirmar la misma pregunta, nos ayuda a reflexionar sobre la pregunta, pero a la vez afirmar lo que está diciendo. Entonces, dijeron: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es cierto, el único que puede perdonar pecados es solo Dios. Estaban en lo cierto, en lo cierto. Lo que ellos no sabían, lo que ellos no querían reconocer, es que ahí estaba Dios en Cristo reconciliando al mundo, como dice 2 Corintios 5:19, perdonando pecados. Bien, entonces Jesús perdonó pecados. No solamente se menciona este pasaje, sino hay otros más en el Nuevo Testamento donde Jesús claramente perdonó pecados. ¿Por qué lo hacía con esa autoridad? Porque Jesús es nuestro Salvador, Él es quien perdona nuestras iniquidades. Y ciertamente la Biblia dice que Dios es el que perdona todas nuestras iniquidades. Vamos a considerar algunos escritos de esto, algunas escrituras. Salmo 25. Salmo 25. Dice la palabra de Dios en el versículo 4 al 7. En el nombre del Señor Jesús, muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de ¿qué? El Dios de mi salvación, y en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tus conmiseraciones, de tus misericordias que son perpetuas. Y dice el versículo 7, de los pecados de mi mocedad y de mis rebeliones no te acuerdes. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, ten misericordia, perdóname de los pecados de mi mocedad y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Señor. ¿Por qué se le llama Salvador? Dios de mi salvación, como dice el versículo 5, porque Él es el único que puede perdonar y olvidar los pecados de nuestra juventud y de nuestras rebeliones, conforme a su misericordia. Por eso, aquí David en este precioso salmo lo menciona como el Dios de mi salvación. Vamos al Salmo 40. Salmo 40, versículo 10 y 11. Dice: en el nombre del Señor Jesús, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, tu verdad y tu salvación he publicado. Fíjese bien, tu verdad y tu salvación he publicado. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande concurso. Tú, oh Señor, no apartes de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Es por su misericordia y por su verdad que el Señor nuevamente, refiriéndose al Señor, se menciona en el versículo 10, tu verdad y tu salvación he publicado, o he publicado tu salvación. Porque Él es el que tiene misericordia y Él es el que puede perdonar nuestras rebeliones. Salmo 79. Salmo 79.
Leemos en el Salmo 79, versículo 8 y 9. Dice ahí la palabra de Dios: no recuerdes contra nosotros las iniquidades antiguas, es decir, olvídalas, Señor, perdónalas. No recuerdes contra nosotros las iniquidades antiguas, anticípenos presto tus misericordias, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, salvación nuestra, por la gloria de tu nombre, y líbranos y aplácate sobre nuestros pecados por amor de tu nombre. Él es el único que puede tener misericordia por nuestras iniquidades antiguas, no acordarse más de ellas, es decir, perdonarlas. Y en relación a eso es que aquí el Señor es llamado, oh Dios, salvación nuestra, porque Él es el que puede perdonar nuestras iniquidades. Salmo 85, ahí un poquito a la vuelta. Salmo 85, versículo 1 al 7, voy a leer en el nombre de Jesucristo. Fuiste propicio a tu tierra, oh Señor, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, dejaste tu saña, te volviste de la ira de tu furor. Vuélvenos, oh Dios, salvación nuestra, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás tú a darnos vida y tu pueblo se alegrará en ti? Versículo 7. Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Danos tu salvación. ¿Por qué el Señor puede darnos la salvación? Porque Él es el que perdona, según dice el versículo 2. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Por eso es que aquí el Señor, que es quien perdona, se le llama, oh Dios, salvación nuestra. Y el versículo 7 dice: muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación, en relación a perdonar nuestra iniquidad y nuestros pecados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquellos estaban en lo cierto, porque Jesucristo estaba perdonando pecados y Él mismo es Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El Salmo 103, estoy seguro que esta escritura, algunos de ustedes vino a su corazón, y dice en el versículo 1 al 3, bendice alma mía al Señor y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Rescata también está en el sentido de el que salva, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. De Dios es el perdonar y el tener misericordia. Entonces, aquellos hombres estaban en lo cierto. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Lo que ellos no entendían en ese momento o en ese tiempo es que Jesucristo es Dios, y allí estaba Dios en la persona de Jesucristo perdonando los pecados. Ezequiel 37. Vamos a Ezequiel 37. Estamos ahí, Ezequiel 37, versículo
versículo 22 y 23. Dice en el nombre del Señor Jesús: y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni más se contaminarán con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. ¿Por qué dice el Señor y los salvaré? Porque enseguida dice: los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron y los limpiaré y me serán por pueblo. El Señor habría de limpiar el pecado, habría de perdonar el pecado. Por eso Él se adjudica ese derecho de salvarlos diciendo: y los salvaré, porque Él es el que perdona los pecados. Daniel capítulo 9. Versículo 8 y 9. Dice en el nombre del Señor Jesús, Daniel 9, 8 y 9. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Del Señor nuestro Dios es el tener misericordia, ¿y qué más? Y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Solamente de Dios, tal y como se conocía en el Antiguo Testamento, solamente de Él era el perdonar los pecados y el tener misericordia. Y vemos a Jesucristo perdonando pecados en el Nuevo Testamento. Por eso dijeron: ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Pero ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no imputándole sus pecados. Es decir, no culpándolos por sus pecados, sino perdonándolos. Bien, vamos al Salmo 118. Vamos a ver cómo la Biblia habla en forma profética de cómo Dios habría de enviar la salvación por Jesucristo, no como una segunda persona, mucho menos como un segundo Dios, sino Dios manifestándose en carne, conocido como Jesucristo, conocido también con ese título de la divinidad como Hijo de Dios. Salmo 118. Y ahí vemos las profecías que daban a entender acerca de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo como Dios y Salvador. Salmo 118, versículo 20. Voy a leer desde el 20 para que poder tomar el contexto y veamos a quién se está refiriendo. Dice aquí la Escritura: esta puerta es del Señor, por ella entrarán los justos. Recuerde que en Juan capítulo 10 dijo el Señor Jesús: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Bien, aquí habla de la puerta. Esta puerta es del Señor. Por ella entrarán los justos. Versículo 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Según la Escritura, Jesucristo es la piedra que desecharon los edificadores, según Efesios 2:20. Bien, entonces sigue diciendo: de parte del Señor es esto, es maravilla a nuestros ojos. Versículo 24. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Versículo 25. Oh Señor, salva ahora, te ruego. Oh Señor, ruego te hagas prosperar ahora. Bien, Dios habría de salvar en ese día que hizo el Señor.
pero no habla de un día de 24 horas, sino que habla de un día que traería salvación. Y la Biblia menciona a Jesucristo como el día. ¿Qué quiere decir día? Desde el Génesis, la Biblia dice en el Génesis capítulo 1 que llamó Dios a la luz día. Y Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas, mas tendrá la lumbrera de la vida. Jesús es el día que hizo el Señor. Por eso Romanos capítulo 13, Pablo expresa y dice, la noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las tinieblas de nosotros y vistámonos de las armas de luz. La noche ha pasado, ya ha llegado el día. Obviamente no se refiere a un día de 24 horas, sino al día que hizo el Señor, que es Jesucristo. Por eso Pablo a los tesalonicenses también menciona que somos hijos del día. No se refiere a un día literal, por supuesto que no, sino se refiere a que Jesucristo, somos hijos de Jesucristo, porque Él es el día que hizo el Señor, según se menciona en primera los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5 también, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Y en ese día, que es el Señor Jesucristo, hay salvación, en Él hay salvación. Entonces, en forma profética, se habla del Señor Jesucristo como nuestro Salvador, el único Dios que salva. Salmo 20, vamos a ver el Salmo 20. Versículo 5 dice, nosotros nos alegraremos por tu salvación. Ahí está la salvación que trae alegría, como dice el Salmo 118, versículo 24. Nos gozaremos y alegraremos en él. Acá dice en el Salmo 20, versículo 5, nosotros nos alegraremos por tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Cumpla el Señor todas tus peticiones. Versículo 9 dice, salva, Señor, que el rey nos oiga el día en que te invocaremos. Salva, Señor. El Señor, tal y como se le conoce en el Antiguo Testamento, es el único que salva. Y repito, si Jesucristo no fuera Dios, entonces estaría usurpando el lugar de Dios, porque Dios es el único que salva. Isaías, vamos al profeta Isaías, capítulo 33. Isaías, capítulo 33, versículo 22. Dice en el nombre del Señor Jesús, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey. Y termina diciendo este versículo, Él mismo nos salvará, no otro, sino Él mismo, el mismo Dios como se conoce en el Antiguo Testamento, que es nuestro juez, el mismo Dios como se conoce en el Antiguo Testamento, que es nuestro legislador, el mismo Dios como se conoce en el Antiguo Testamento como el Rey. Dice este versículo, Él mismo, no otro, Él mismo nos salvará. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos al capítulo 43 de Isaías. Capítulo 43 de Isaías, versículo 10 y versículo 11. Lo tenemos, Isaías 43, versículo 10 y 11. Es muy importante que tome nota de este versículo. Dice, en el nombre de Jesucristo, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis. Note bien que no dice para que lo conozcáis,
sino a través de aquel siervo. Jesucristo es llamado el siervo que fue sujeto a la ley. Dice que hallándose en la condición como hombre, fue hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue hecho súbdito o siervo o sujeto a la ley. Bien, y dice entonces, refiriéndose al Señor Jesús, y mi siervo que yo escogí, pero no es un segundo, no es una segunda persona, mucho menos un segundo Dios, porque enseguida dice, mi siervo que yo escogí, no dice para que lo conozcáis, sino que dice para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Versículo 11 dice, yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, es el mismo Dios. Jesucristo es el mismo Dios. De lo contrario, estaría usurpando el derecho que solamente a Dios le pertenece, porque Él dice muy claramente en este versículo 11, yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vemos ahí también en el capítulo 44, versículo 6. ¿Lo tenemos? Así dice el Señor, Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo el primero, y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo el primero, yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí el Señor se menciona como su Redentor. Así dice el Señor, Rey de Israel, y su Redentor. Redentor es un sinónimo de Salvador. En otras palabras, su Salvador. Y otra vez está diciendo, fuera de mí no hay Dios, no hay otro Salvador. Por cierto que al Señor Jesucristo, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, también se menciona como el primero y el postrero, el primero y el último, el alfa y la omega, el todopoderoso, el que era y el que ha de venir, el cual es el Señor Jesús. Bien, vemos ahí también en el capítulo 45 de Isaías, versículo 21, en el nombre del Señor Jesús, dice ahí su palabra, publicad y hacer llegar y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo el Señor? Y no hay más Dios que yo, Dios justo. ¿Y qué más? Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. No hay ningún otro salvador fuera de él. Versículo 22. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. ¿Y qué dice? Y no hay más. Mirad a Él, es al único al que debemos de mirar para ser salvos. A Dios como se le conoce en el Antiguo Testamento. Entonces, al mirar nosotros a Jesucristo, no estamos viendo a otro, no estamos confiando en otro, sino que Él mismo es Dios, porque a Él miramos para ser salvos todos los términos de la tierra, y Él es Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí, dice el Señor. Dice además el versículo 23, por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua. ¿Dónde encontramos esto y a quién se refiere? Bueno, pues Filipenses capítulo 2 claramente dice, refiriéndose al Señor Jesucristo, que a Él se doblará toda rodilla. No perdamos Isaías, vamos ahí a comparar con lo que dice Filipenses.
Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2. Dice ahí la escritura en el versículo 10. Versículos 9 y 10 dice: por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria a Dios Padre. Ya hemos visto eso, que en el original no está ahí la palabra de, en el escrito del griego solamente dice, para gloria a Dios Padre. Bien, a él se doblaría toda rodilla. Sin embargo, Dios en el Antiguo Testamento dice: por mí hice juramento, volviendo a Isaías 45, 23. Por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Es decir, no se va a retractar, no se va a borrar esa palabra, no va a caer, no va a caducar, no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua. Bendito es el Señor Jesús. Él es entonces nuestro único Salvador. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos también ahí a Isaías capítulo 62. Isaías capítulo 62, en el nombre del Señor Jesús. Versículo 11. He aquí que el Señor hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí que viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. ¿De quién está hablando aquí? Pues de Dios, como se conoce en el Antiguo Testamento. Es más, la versión Reina Valera 1602 y 60 dice: he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Por aquellos que no se identifican con Señor, bueno, pues tómelo de esa manera. Dios, como se le llamó en el Antiguo Testamento, he aquí que el Señor hizo oír hasta lo último de la tierra, decir a la hija de Sión: he aquí que viene. ¿Quién viene? Dios, el Señor, tal y como se le conoce en el Antiguo Testamento. He aquí que viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Compare este versículo, este texto, con lo que dice Apocalipsis capítulo 22. Relaciónelo y está hablando de lo mismo y del mismo. Apocalipsis 22, versículo 12. He aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Y refiriéndose al Señor Jesús, otra vez dice el versículo 13: yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. El Alfa y la Omega, el primero y el postrero, que viene con su galardón en su venida como Salvador, en su segunda venida como Salvador. Ya hemos aclarado que él se está refiriendo al Señor Jesús, porque en el capítulo 1, versículos 7 y 8 dice de Apocalipsis 1: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Aquí, ¿quién es el que viene? Dice: y los que le traspasaron. ¿A quién es al que traspasaron? Al Señor Jesús. Él es el que viene, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Versículo 8 sigue diciendo: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor. Y si alguien cree que este texto se separa del Señor que viene en el versículo 7, diciendo que se refiere a Jehová, según traduce la versión del Nuevo Mundo, de una secta o grupo religioso en particular,
Sin embargo, se refiere al mismo porque el versículo 8 dice que es el Señor que es y que era y que ha de venir. Y según el versículo 7, el que ha de venir es al que traspasaron, y al que traspasaron es al Señor Jesús. Y en el versículo 8, a él, al que ha de venir, se le llama el Todopoderoso, se le llama el principio y fin. El Señor Jesús, que como dice el capítulo 22:12, he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Comparado con lo que dice Isaías 62, que ya leímos en el versículo 11, he aquí que el Señor hizo ir hasta lo último de la tierra, decir a la hija de Sión, he aquí que viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra, refiriéndose a Dios tal y como se conoce en el Antiguo Testamento. Oseas, vamos al libro del profeta Oseas, capítulo 13. Gloria a Dios, enseguida de Daniel está el libro del profeta Oseas, capítulo 13, versículo 4. Dice Dios en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel: mas yo soy el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. Escuche bien, le dice: no conocerás pues Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Dios le está prohibiendo al pueblo de Israel que reconozca a otro Salvador que no sea Él. Por eso le dice: no conocerás pues Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Entonces es aquí donde decimos, si Jesucristo no fuera Dios, entonces estaría usurpando el derecho que solamente a Dios le pertenece, al Dios Todopoderoso. Pero no está usurpando nada en realidad, porque Jesucristo es Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a considerar también lo que dice Zacarías, capítulo 9. Zacarías, capítulo 9. Versículo 9. Ahí es una profecía, mire lo que dice. Alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo, ¿y qué más? Y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asno. ¿Cuándo se cumple esto? Se cumple en el Nuevo Testamento. Usted conoce el pasaje. Aquí se está refiriendo a Dios, tal como se le conoce en el Antiguo Testamento, según algunas versiones, Jehová. Está hablando de él y dice: he aquí tu rey viene, tu rey vendrá a ti justo y salvador. Entonces el que vino como humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino hijo de asna, él es el Salvador, él es el Dios que está refiriendo esta profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, y tiene cumplimiento allá en el Evangelio según Juan. Gloria a Dios. Capítulo 12, versículo 12. 12 de Juan dice: el siguiente día mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito:
No temas, hija de Sión, he aquí tu rey, viene sentado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos de primero, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y que le hicieron estas cosas. ¿Dónde estaban escritas? En lo que acabamos de leer anteriormente, en Zacarías 9:9. He aquí tu rey, y allá dice claramente tu Salvador. Jesucristo entonces entra como el Salvador de Israel y de todo el mundo. Bien, damos gracias a Dios. En nuestro siguiente estudio vamos a entrar más de fondo o más de lleno a ver a Jesús como nuestro Salvador, declarado así por las Escrituras en el Nuevo Testamento, reconocido por sus apóstoles, por sus discípulos, como el único Salvador. Vamos a orar y a darle muchas gracias a Dios por esta palabra bendita. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, que es la verdad. Señor, tu palabra dice que tú eres el único Salvador, Dios mío. Fuera de ti no hay quien salve. Aún al pueblo de Israel le dijiste, no conocerás otro Salvador sino a mí. Encontramos entonces que tu palabra en el Nuevo Testamento, en la manifestación del Mesías, está escrito que en ningún otro hay salvación, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, definitivamente, tu palabra declara que tú eres nuestro Dios, porque eres el único Salvador. No estás usurpando el lugar de otro, no estás usurpando el lugar del Padre, sino tú mismo eres el Padre Salvador. Por eso dijiste ante Tomás, ante Felipe, cuando te dijeron, muéstranos al Padre y nos basta, tú les contestaste diciendo, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Señor, porque tú eres el único Salvador, el único capaz de perdonar pecados. Por eso tenías toda la autoridad y tienes toda la autoridad de perdonar pecados. Aun cuando los judíos, los fariseos entendían que el único que puede perdonar pecados es Dios. Sin embargo, los ojos de ellos estaban vendados, estaban cegados, que no sabían, no entendían que delante de ellos tenían al Dios Salvador, el Dios que había dicho, he aquí mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No hay otro Salvador, no conocerás otro Salvador sino a mí. Gracias, Señor. Gracias por venirnos, por venir a salvarnos. Gracias por rescatarnos de esa vana manera de vivir. Nos rescataste no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor, porque por tu sacrificio que hiciste, te ganas el mérito total y absoluto de ser nuestro Redentor y nuestro Salvador. Al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, a él sea gloria por siempre jamás. Que fuiste inmolado por nuestros pecados y nos has redimido para con Dios. Gracias, muchas gracias, Salvador mío, Redentor mío. Te adoramos y te bendecimos. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra y el siguiente jueves, si Dios quisiera y viviéramos, a las 7:30, tiempo del Centro de México, estaremos transmitiendo una vez más la continuidad de este tema tan importante.
Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos.